RJ입니다. Hola Armis, una ridícula de Jin les da la bienvenida. Hoy hablaremos de los momentos Nanjing en el Run 148, donde nuestros niños hermosos lucen como unos pequeños minions. ¡Hello! Los chicos deben formar equipos y Namjoon sugiere que los líderes sean Jin y Suga, por lo que todos empiezan a decir los hermanos mayores. 윤경이랑 진영이 하시죠. 그렇죠. 우리 맛브로. 말라인들이 하시죠. 마티형 브로드. 마프로? 네, 맛브로. Hobby comenta que escuchó que Seokjin tiene un plan y consiste en pintar las paredes de rosa. 벽에 페인트로 분홍색을 싹 다 발라. 이따 거기서부터가 이. 무슨 소리야? Entonces Namjoon dice de inmediato, el plan de Jin se escucha difícil. Y Taehyung echa un gran suspiro, por lo que Seokjin dice, para los que suspiraron los recordaré. 아, 진영 팀은 쉽지 않겠네요. 지금 한숨 쉰 사람들 제가 잘 기억해뒀습니다. Yoongi y Seokjin juegan a piedra, papel o tijera y Seokjin gana. Todos se encuentran expectantes de quién irá en el equipo de la habitación rosa. Y el primero en ser elegido es J-Hope. Y todos empiezan a reír. 저는 제이홉 씨 고르겠습니다. 제이홉 씨 고르겠습니다. 제이홉 씨 고르겠습니다. Llega la segunda ronda y una vez más Seokjin gana. Y Hobby comenta que todos están mirando hacia otro lado y nadie está mirando a Seokjin. 자, 저는 다 시선 피하죠. 저는 다 시선 피하죠. 자, 시선이 초점이 없어요. 자, Y Jimin por su parte explica cómo están actuando cada uno de ellos, empezando con Namjoon. 이야기해주세요. 예, 남준형은요. 태영이는요. 저는요. Entonces Seokjin se pone de pie y camina directo hacia Namjoon. Y en esta ocasión se invierten los papeles porque es Seokjin quien coloca su mano en el hombro de Namjoon. 자, 각자 본인 어필들 한번 해보세요. Seokjin dice, pueden intentar convencerme, es decir, quien desea estar en su equipo. Por lo que Yoongi comenta que tanto aman la habitación rosada. Y Namjoon responde, me gusta la habitación rosada. Y Seokjin dice de inmediato, bien, entonces Namjoon Shi. 핑크방을 얼마나 사랑하는지. 자, 아, 뭐 핑크방 좋죠. 핑크방 좋죠. 좋아요. 그럼 남준 씨. Namjoon comenta, el rosado no es malo, pero el staff dice que no tienen pintura rosada. Seokjin responde que está bien y Namjoon agrega, eso estuvo cerca. Al parecer no estaba tan de acuerdo con la habitación rosa, pero aceptó para complacer a Seokjin. 뭐 핑크색 나쁘지 않죠. 그렇구나. 알았다. Ahora los chicos juegan piedra, papel o tijera para saber quién se quedará con TT. Y una vez más, Seokjin es el ganador. 안 해야지, 가위바위보. 자, 태영이. 오케이. 자. Los equipos quedan armados y por supuesto nuestro amado Namjin aprovecha para sentarse uno al lado del otro. Y Seokjin comenta, ya tengo el concepto para nuestro cuarto. 제가 볼 때는 진짜 사람 많은 게 훨씬 덜 힘들 거예요. 난 벌써 컨셉 다 생각해놨어. Ahora los chicos deben responder correctamente algunas preguntas sobre decoración. Y el primero en responder correctamente es nuestro precioso líder. 마감을 구분하는 방식을 무엇이라고 RM. 몰딩. 정답. 오.
pero Jimin se da cuenta que Namjoon dijo RM en lugar del nombre del equipo, por lo que se quedan con el punto. Y Namjoon se lamenta. 근데 RM 아니죠? 슈가. 슈가팀! 걸레바지 할 뻔했다. Pero luego el equipo de Suga se equivoca y Namjoon da la respuesta correcta y de inmediato podemos ver a Seokjin observándolo con admiración, mientras que Namjoon lanza una patada de victoria. 진팀 아트월. 야, 진짜 대박이야, 남준이. Hobby le comenta a Namjoon, te ves inteligente. Entonces Seokjin le dice, observándolo una vez más, eres muy genial. 달리 보인다, 남준아. 남준아, 너 멋있다. 되게 멋있어 보이네. Y aunque sé que el nombre del equipo del Nanjing es Jin, es muy lindo escuchar a Namjoon decir con entusiasmo Jin Team, aun cuando diga la respuesta incorrecta. 진팀. 포세린. 아닌가 보다. 포세린이 아니다. Seokjin dice, todo lo que sé es pulido, haciendo que Namjoon sepa la respuesta, pero da paso a Seokjin para que sea él quien diga la respuesta correcta. Y entonces estrechan sus manos felices. 폴리싱밖에 없는데. 진팀. 폴리싱 타임. 와, 맞다. 역시 리더구나. Y mientras Hobby y Tae también estrechan la mano de Seokjin, podemos ver a Namjoon acariciándole la espalda. 역시 마트 형. 나 전혀 모르겠어, 나는. 맞아. Seguimos disfrutando de Namjoon diciendo una y otra vez Jin, además de la admiración de Seokjin al escucharlo dar la respuesta correcta. 진. 발코니. 오케이. Y al parecer las grandes mentes piensan igual, pues luego tuvimos al Namjin teniendo la respuesta correcta al mismo tiempo, provocando que Hobby se admire y pregunte, ¿por qué nuestro equipo es tan genial? Creo que todos sabemos por qué. 진. 오. 간접 조명. 간접 조명. 야, 멋있어. 야, 우리 팀 왜 이렇게 멋있어? ¿Y no les parece adorable que Seokjin consulte a Namjoon cada respuesta? Y además lo hermoso que es verlos reír juntos. 독박이 가고 아니야? 근데 기본 옵션. Hobby y Tae deciden qué pintarán, por lo que Seokjin dice, entonces yo montaré muebles. Y Namjoon consulta, Jin-hyun, ¿por qué no montamos los muebles nosotros? Y Seokjin está de acuerdo. 내가 가구 조립할게. 그 진영이랑 저랑 가구로 하시죠. 그래. El Namjin comienza a elegir los muebles y Seokjin sugiere comenzar con una silla por ser fácil. A lo que Namjoon responde, empieza con una silla, yo haré otra cosa. 이 의자 아니야? 이거 의자인 거 같고. 의자부터 하자. 간단한 거부터. 일단 형 의자 하세요. 저 딴 거 하고 있을게요. Namjoon empieza a armar su mueble, pero al parecer las piezas no encajan, por lo que comenta, algo no está bien. Y Seokjin consulta de inmediato, ¿qué pasa Namjoon-a? ¿Cuál es el problema? Y le sugiere revisar las medidas de los tornillos. 아 이상한데. 왜 남준아? 뭐가 문제야? 나사가 잘못된 거 아니야? 큰 게 있고 작은 게 있는데? Pero Namjoon aún parece confundido, por lo que Seokjin le dice, ya terminé, iré a ayudarte. 그래, 형 끝났으니까 출동할게. 아니 이게 맞는데. Entonces vemos a nuestro hermoso Namjin trabajando juntos. Y no sé ustedes, pero yo por un momento olvidé que estaba viendo un room y sentí que veía un dorama con esa música de fondo. 내가 해볼게, 남준아. 잡고 있어봐. 잡고 있어.
Seokjin le hace cumplidos a Hobby por hacer un buen trabajo y Namjoon lo secunda diciendo lo mismo. Bien hecho, J-Hope. Seokjin le dice que se ve como si tuviera experiencia y Namjoon continúa diciendo: muy bien, J-Hope, genial. 야, 제이홉 좋다. 제이홉 좋아 좋아. 형 몇 번 페인트 해본 솜씨 제이홉 잘하죠? 좋아 좋아 멋있어. Los cumplidos animan a Hobby y pide que lo observen trabajar con ritmo. Y el Namjoon lo anima una vez más. Namjoon le dice que es el más genial y Seokjin que es asombroso. 형 봐봐 리드미컬하게 리드미컬. 제이홉 네가 제일 멋있어. 와 야, 제이홉 진짜 잘한다, 너. 진짜 레전드다. Nuestro precioso Namjoon continúa trabajando lado a lado e incluso le hacen tomas juntos, indicando lo mucho que ambos se encuentran concentrados. Además, cabe mencionar que cada vez que enfocaban a otro miembro y el Namjoon salía de fondo, siempre estaba lado a lado. Namjoon le solicita a Hobby que haga algo lindo para la cámara que tiene justo enfrente. 카메라에게 제이홉 애교 좀 발사해 주세요. 네? Y Seokjin se asoma de inmediato al notar que él no está mostrando su rostro por estar detrás del mueble que está armando. 야, 나 이제 카메라에 얼굴도 안 나온다. 나 이거 조립하러 들어간다. Pero rápidamente encuentra la solución solicitando una cámara dentro del mueble. Gracias, Seokjin, por no privarnos de tu belleza. 이 안에 고프로 하나 설치해 주세요. 형 그 얼굴 챙기는. 얼굴 챙겨야지. 얼굴 분량 챙기는. 야 형. 챙겨야지. Todos se encuentran muy callados, enfocados en sus trabajos, por lo que Seokjin consulta: ¿podemos estar así de callados? A lo que Namjoon responde: no, para ser sincero. 그렇게 말 없이 해도 되나? 안 돼요 사실. Pero así termina el episodio, con nuestros niños trabajando concentrados y en silencio en cada una de sus actividades. Y el comentario destacado del video anterior es de Lila y dice: definitivamente si Namjoon no posa su mano en el hombro de Jin, o Jin no dice Namjoon-shi, Namjoon-na, Namjoon-i, no son ellos. Muy cierto, el Namjoon tiene su propio lenguaje. Muchas gracias por tu comentario. Si les gustó, dejen una manito arriba y suscríbanse para más contenido Namjoon. 아직도 여전히 난 손키스를 하네요.